continuación vamos a resolver un ejemplo referente a la ley de Ohm. Este ejemplo dice lo siguiente: calcular la resistencia en un circuito eléctrico cuando se aplica un voltaje de 125 voltios que produce una corriente de 9,7 amperios. Tenemos entonces el esquema del circuito eléctrico. Nos piden determinar la resistencia en este circuito en unidades de ohmios y notar entonces la corriente y el voltaje. Tenemos una corriente I de 9,7 amperios, un valor para el voltaje de 125 voltios y la resistencia que es entonces desconocida. Tomamos cualquiera de estas dos expresiones de la ley de Ohm, las cuales son equivalentes, tomemos la segunda, para despejar la resistencia. Entonces vemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Necesitamos despejar la resistencia, por tanto pasamos ese término de corriente a dividir al otro lado. Entonces nos queda que voltaje dividido corriente es igual a resistencia. Y por la ley de conmutatividad podemos escribir en primer lugar R, resistencia, y decimos que es igual al voltaje sobre la corriente. Ahora solo tenemos que reemplazar los valores en esta expresión. Tenemos que la resistencia es igual al voltaje, 125 voltios, dividido la corriente, que es de 9,7 amperios. Y eso nos da el valor para la resistencia como igual a 12,89 ohmios. Debemos tener presente que la ley de Ohm establece que la corriente eléctrica que pasa a través de un circuito es igual a la diferencia de potencial eléctrico o voltaje dividido entre la resistencia, y que podemos reacomodar estos términos o expresar la ley de Ohm de otra forma, señalando que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. La corriente estará dada en unidades de amperios, el voltaje en unidades de voltios y la resistencia en unidades de ohmios. Para el presente ejemplo, esta es entonces la respuesta. La resistencia en el circuito es de 12,89 ohmios. También se puede aproximar a 12,9 o en números enteros a 13 ohmios. Esta es entonces la resistencia por la cual circula una corriente de 9,7 amperios generada por un voltaje de 125 voltios. De esta forma concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.